Ok, iglesia, vamos a empezar este tiempo cuando venimos a la palabra de Dios. Entonces, si todos pueden encontrar sus sillas, vamos a empezar. Me gusta ver que todos les gusta pasar o saludar uno a otro, pero ahora vamos a escuchar de la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo, los 13 versículos. Apologize for our American friends. We normally try to have a translator, but we do have a little English manuscript there. Hopefully that'll help for those that want it. Bueno, estoy seguro de que el tema de hoy es uno de los favoritos de todos ustedes, la disciplina de la iglesia. ¿Quién aquí le gusta la disciplina de la iglesia? Unos manos, ok, no muchos. Pero es bueno, es por eso que predicamos en una forma expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque no podemos evitar los pasajes que no nos gustan, ¿verdad? Porque todo está inspirado por Dios y importante para nuestro crecimiento en la fe, ¿verdad? Y mi esperanza, si ustedes pueden creerlo, es que aprendamos a amar la disciplina de la iglesia. Que la entendamos como el buen regalo que es. Amén. Ok. Muy bien, antes de empezar quiero decir algo. ¿Ustedes recuerdan el mensaje de Brock de la semana pasada? ¿Sí? Las características de un padre espiritual. Así es como Pablo se refería a sí mismo y a los líderes en la iglesia local. ¿Alguien recuerda cuántas características nos dio Pablo? 6. Bueno, ¿y qué son las características o qué es lo que deben hacer? Amar, corregir, ¿ok? Dar ejemplo, enseñar. Bueno, bien hecho, bro. Todos escucharon. Sí, amonestan, aman, llevan a otros a Cristo. Son ejemplos con sus vidas, con sus propias acciones. Enseñan la palabra de Dios. Y por último, disciplinan. Así que en primer lugar, cuando hablamos de la disciplina de la iglesia, quiero que lo veamos como una continuación de lo que Brock enseñó la semana pasada. Es el papel de un padre espiritual. Disciplinar el rebaño, disciplinar la iglesia. Pero en segundo lugar, esto no es algo duro ni negativo. Esto viene de quienes amonestan, quienes aman, quienes guían al rebaño hacia Cristo, quienes dan sus vidas como ejemplos a la iglesia y enseñan la palabra de Dios fielmente. Los abusos en el área de la disciplina de la iglesia vienen cuando viene de líderes que no amonestan, ni aman, ni guían a otros hacia Cristo, ni viven como ejemplos, ni enseñan la palabra de Dios. Hay una razón por la que la disciplina es lo último que menciona Pablo. Es como si las otras características fueran requisitos para dar disciplina. Así que si has tenido malas experiencias con la disciplina de la iglesia o si no tienes experiencia, pero te parece dura, espero que esto nos calme un poco y nos ayude a ver la alegría de la disciplina de la iglesia. Bueno, todos tienen la Biblia abierta en el capítulo 5, 1 Corintios, capítulo 5,
Vamos a leer todos los versículos, todos, creo que hay 13 versículos, 1 Corintios. Y si no tiene una Biblia está bien, está en la pantalla. Pero vamos a leer todo para empezar. Empezando con el versículo 1 dice: En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, han sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que el afecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Bueno, oramos por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Padre Celestial, te amamos. Eres un buen Padre. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por disciplinarnos como el buen Padre que eres, para que podamos saber qué es verdad, para que podamos vivir de acuerdo con la verdad, a tu imagen perfecta. Por favor, danos corazones humildes para escuchar tu palabra esta mañana y responder, incluso si nuestros sentimientos no están de acuerdo. Te amamos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya lo he mencionado, pero el tema de este texto es la disciplina de la iglesia, específicamente la iglesia local. Aparentemente había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Esta persona estaba cometiendo inmoralidad sexual de una forma que ni siquiera se aceptaba entre los paganos, dice Pablo. Y por eso Pablo condena a este hombre. El versículo 3 dice que ya le había juzgado. Y así en este pasaje, Pablo realmente no está hablando de este hombre. Ya lo había hecho antes. En cambio, habla a la iglesia y les reprende por su conducta en esta situación.
no solo por no enfrentar a este hombre en pecado, pero también porque los corintios se estaban jactando. En el versículo 6 les dice que su jactancia no era buena. Y en el versículo 2 les dice que eran arrogantes. Y que en vez de eso deberían estar lamentándose por este pecado tan grave. Pero ¿por qué se jactarían a los corintios? Bueno, Pablo dice algo similar en su carta a las iglesias de Roma. Estaban pecando intencionalmente y permitiendo el pecado, y luego decían que la gracia de Dios abundaba aún más. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Parece que eso era lo que hacían los corintios. Intentaban manipular la gracia de Dios. Básicamente estaban diciendo, pecamos para poder experimentar más la gracia de Dios. ¿Es así como funciona el Evangelio, iglesia? No, por supuesto que no. Y por eso Pablo los condena. Les dice que están equivocados. Pero luego les enseña sobre la disciplina de la iglesia. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se hace? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y antes de explicar cómo lo vamos a hacer, solo quiero decir que este es un tema muy importante en la iglesia local. Muy importante. Porque si se hace mal, puede llevar a abusos en la iglesia. Pero si no se hace en absoluto, puede llevar a la inmadurez espiritual y al pecado, como con los corintios. Pero cuando se hace según la Biblia, es en realidad un hermoso regalo del Señor. Eso nos acerca más a Él y nos une a otros creyentes y fortalece la iglesia de Dios. Entonces, así es como vamos a examinar nuestro texto hoy. Les voy a dar una definición de la disciplina de la iglesia yo sé que es bastante larga y yo sé que tal vez es un poco chistosa como tan larga es. Y probablemente vas a sentir un poco difícil entender en el principio, pero después vamos a hablar de cada parte de la definición según nuestro texto, para entender bien qué es la disciplina de la iglesia. ¿Suena bien? ¿Sí? Ok, aquí es la definición, entonces. Creo que vamos a tenerlo en la pantalla por casi todo el sermón. La disciplina de la iglesia es una búsqueda por la santidad que intenta salvar a los desobedientes y proteger al rebaño según el poder del Evangelio en el contexto de la iglesia local y para la gloria de Dios. Es una definición muy larga, ¿verdad? Y no estoy seguro si la frase es gramaticalmente correcta, pero está bien. Vamos a analizarla parte por parte mientras avanzamos en el texto versículo por versículo. Vamos a dividirla en 6 partes. La primera parte es que la disciplina de la iglesia es más que todo una búsqueda por la santidad. La disciplina de la iglesia es una búsqueda por la santidad. Veamos los versículos 1 y 2. Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Entonces podemos ver que Pablo está furioso porque los corintios están viviendo en impureza. Los creyentes no deberían vivir así.
Pero, ¿qué es exactamente la santidad? La santidad significa estar apartados del pecado y dedicados a Dios. Últimamente, solo Dios es perfectamente santo, pero Él nos llama a vivir en santidad también. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16 nos los dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios es santo. Él es perfecto y Él nos ha creado para que también seamos santos, para estar apartados del pecado y dedicados a Él. Eso significa que debemos examinar nuestro pecado. Uno de los grandes peligros de la vida cristiana es sentirse cómodo con el pecado. Eso es exactamente lo que pasó en Corinto. En lugar de lamentarse por el pecado, se jactaban de él. En lugar de enfrentarse a él, lo toleraban. Pero la vida cristiana requiere un autoexamen, una examinación de nuestros corazones, nosotros mismos. Y uno que es honesto. Las Escrituras nos llaman a examinar regularmente nuestro corazón y preguntarnos, ¿hay algún pecado que estoy permitiendo que permanezca? El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquitudes. Y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. Tenemos la tentación de minimizar nuestro pecado, en lugar de verlo como lo ve Dios, como algo malo y perverso y peligroso para nosotros. Imagina que un doctor descubre un cáncer en un paciente. Un buen doctor no lo ignora, no finge que no es grave, lo identifica claramente para que se pueda tratar. Del mismo modo, los cristianos deben estar dispuestos a identificar el pecado en sus vidas y en la vida de la iglesia. Pero la evaluación no es suficiente. La santidad también requiere eliminar el pecado. Pablo dice en el versículo 2, el que de entre ustedes ha cometido esta acción, fuera expulsado de en medio de ustedes. Y yo sé, suena fuerte, pero Pablo sabe que el pecado crece. Lo explica más adelante en el versículo 6 con la ilustración de la levadura. Pero un poco de levadura fermenta toda la masa. En otras palabras, el pecado que se tolera, nunca se queda solo, crece, se extiende, influye en los demás. Piensa en las malas hierbas de un jardín. Si las ignoras, no se quedan pequeñas, se extienden y matan en las plantas sanas. Así que lo mejor que puedes hacer es quitarlas. Eso es lo que hace la disciplina de la iglesia. Identifica el pecado, lo enfrenta y lo elimina. No por crueldad, sino por amor a Cristo y a su iglesia. Pero también la santidad no consiste solo en eliminar el pecado o eliminar el malo, consiste también en buscar la justicia o hacer lo que es bueno. La vida cristiana no consiste solo en alejarse del mal, sino en acercarse a Cristo. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo nos salvó no solo para que fuéramos perdonados, sino para que fuéramos transformados.
La gracia de Dios no justifica el pecado, ni lo tolera, nos libera del pecado y nos enseña a combatirlo. Y aquí es donde la disciplina de la iglesia es un regalo. Cuando la iglesia confronta el pecado con amor, ayuda a los creyentes a crecer en santidad. Nos recuerda que pertenecemos a Cristo, que nuestras vidas importan, que nuestra obediencia importa. La disciplina de la iglesia no se trata de castigar, se trata de purificar. Hay un dicho famoso que dice, amamos demasiado a Cristo como para tolerar el pecado, y nos amamos demasiado unos a otros como para ignorarlo. Es el amor que los creyentes deben tener. Y por eso la disciplina de la iglesia comienza aquí, con la búsqueda de la santidad. Ver el pecado, eliminar el pecado y seguir lo que es santo. Bueno, esto nos lleva al segundo punto, o a la segunda parte de nuestra definición. La disciplina de la iglesia es la búsqueda de la santidad que intenta salvar a los desobedientes. Sigamos con los versículos 3 al 5. Dice, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Este es un mensaje muy duro de Pablo. Nuestro texto dice que ya ha juzgado a la persona que cometió la inmoralidad sexual. Luego dice que cuando todos los de la iglesia estén reunidos en el nombre de Jesús y en su poder, deben entregar a ese hombre a Satanás. ¡Wow! Pero no podemos perder esta última parte. Pablo hace todo esto y exige todo esto a los corintios para que su espíritu se salve en el día del Señor. Así que aunque suene duro, Pablo en realidad está demostrando amor por este hombre. Está intentando salvarlo. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo. Pablo nos da 2 ejemplos de cómo podemos hacerlo. El primero podemos ver cómo lo hace cuando dice que ya ha juzgado. Esto no es algo que simplemente ocurre. Lo que vemos es en realidad el resultado final, que consiste en expulsar a este hombre de entre ellos y entregarlo a Satanás. Pero ahí, no es donde empieza el proceso de la disciplina, lo cual es un ánimo, ¿verdad? No tienes que preocuparse de que si pecas, te vamos a expulsar de la iglesia y entregarte a Satanás. Eso sería terrible. Y no quedaría nadie en la iglesia porque todos pecamos, ¿verdad? Así que no vemos, entonces no es como está hablando Pablo. Así que no vemos los detalles, pero podemos estar seguros de que Pablo llevó a cabo algún tipo de proceso disciplinario con este hombre, ya fuera directamente o a través de otra persona. No lo sabemos, pero seguro que hizo algo, porque Jesús mismo enseña un proceso de disciplina. En Mateo 18, 15 al 18,
Jesús da 4 pasos para la disciplina de la iglesia local. Empezando con el versículo 15, Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Así que el primer paso sería la confrontación personal. Esta es una responsabilidad y una expectativa para todos los miembros de la iglesia. Si ves a alguien pecando, tienes la obligación de decírselo por el bien de buscar la santidad, como ya hemos hablado. Porque la esperanza es que cuando un hermano o una hermana en la fe se enfrenta a su pecado, se arrepienta, ¿verdad? Que se aleje de ese pecado, que agradezca que se haya sacado a la luz. Sin embargo, no todos reaccionan así. Y Jesús continúa diciendo, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ahora hay que incluir a otras personas. Si no escucharon a una, entonces hay que traer a otros. Y mejor si es un anciano o ancianos, para enfrentar colectivamente su pecado y la evidencia del pecado. Porque tal vez la primera persona se equivocó y en realidad no están pecando. Así que el anciano puede ayudar a resolver esto. O si simplemente se niegan a arrepentirse y a admitir su pecado, el anciano puede hacer una petición un poco más fuerte, un poco más duro. Pero incluso así, algunos no se arrepentirán. Así que Jesús sigue diciendo en versículo 17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. En este punto, su pecado se hace público. Se informa a toda la iglesia para hacer un llamamiento colectivo a que su hermano se arrepienta y para orar para que abandonen su pecado. Pero una vez más van a haber algunos que no se arrepientan. Y así Jesús termina con el paso final, que es lo que vemos aquí en nuestra carta, lo que está diciendo Pablo. Jesús dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hay que expulsarlos de la iglesia. Y vamos a hablar en un momento de cómo esto protege la iglesia, pero lo que Pablo nos muestra aquí es que en realidad eso también es por su propio bien, por el bien de la persona que está pecando y no está arrepintiendo. Incluso expulsarlos de la iglesia es un intento de salvarlos. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 5. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La esperanza de Pablo es que se salven en el día del Señor. La pregunta es, ¿cómo es que entregar a alguien a Satanás o expulsarlo de la iglesia lo salva? Bueno, el único ejemplo real de esto que vemos en las Escrituras es cuando Dios entregó a Job a Satanás. Y por él no necesariamente fue por disciplina y en el contexto de la iglesia local, pero creo que podemos aprender mucho. Le dijo a Satanás que podía hacerle a Job lo que quisiera, excepto por matarlo. ¿Y qué pasó? Job empezó a cuestionar a Dios y se le reveló su propio pecado. Se fue haciendo cada vez más evidente mientras luchaba bajo el poder de Satanás.
Perdón. Hasta que en Job capítulo 42, versículo 6, Job dice, pero eso me retractó y me arrepiento en polvo y ceniza. La iglesia debe ayudarnos unos a otros en la lucha contra el pecado. Y hacemos todo posible para revelar nuestros pecados los unos a los otros, para que podamos arrepentirnos de ellos y vivir de forma santa, como Dios es santa. Pero cuando la gente se niega a ver su pecado, debemos entregarlos a su pecado. Perdón. Dejar que caigan más fuerte para que estén forzados a enfrentar su pecado y van a arrepentirse y seguir en su salvación. O se revelará que nunca estuvieron verdaderamente salvados. Es la idea. Pero si solo toleramos el pecado y ellos viven en su pecado sin realizar la consecuencia y la profundidad, no es una ayuda por esa persona. Pero si los damos a esas personas a su pecado, tal vez ellos pueden verlo suficientemente para arrepentir. Entonces, en resumen, la disciplina de la iglesia implica confrontación individual, confrontación de un grupo, confrontación pública y expulsión del cuerpo. Y yo sé que nada de esto es divertido, pero es necesario. Estoy convencido de que uno de los mayores problemas de la iglesia local es negarnos a disciplinarnos unos a otros. Solo tolerar el pecado. Pero tolerar el pecado es pecado. ¿Te imaginas si los padres nunca disciplinaron a sus hijos? ¿Cómo crees que acabarían los niños? Mal. O un profesor que nunca corrige a un alumno, ¿cómo acabarían? Mal. Creer y pensar cosas que no son ciertas. O en el trabajo. Si a alguien que está aprendiendo a ser albañil nunca se le corrige, ¿crees que sería un buen albañil? No. Yo no quería vivir en una casa construida por ese albañil. Pero creo que lo que podemos ver en estos ejemplos es que la disciplina no significa falta de amor. Disciplinamos porque amamos. Y yo disciplino a mis hijas porque quiero que sepan la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Cómo conocer la santidad de Dios y vivir de forma santa como Él es santo. Y si no hacemos esto, iglesia, toda la iglesia va a sufrir las consecuencias. Eso nos lleva al tercer punto. La disciplina de la iglesia es una búsqueda de la santidad que intenta salvar a los desobedientes y proteger al rebaño. Para proteger el resto del cuerpo. Sigamos con nuestro texto hasta el versículo 6 y la primera parte del 7. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. La levadura es una ilustración común en las Escrituras. Empezó en el libro de Éxodo, cuando Dios liberó a los israelitas de las manos de los egipcios. La noche antes de su salida, les dijo que prepararan pan sin levadura,
La levadura es lo que se usaba para que el pan subiera, ¿verdad? Es lo que hace que el pan sea esponjoso. Y los israelitas no debían añadir levadura antes de irse porque no iban a tener tiempo de prepararla, porque iban a salir muy rápido en la noche. La levadura se convirtió en un ejemplo de su antigua vida. Jesús incluso usó parábolas similares, pero en la ilustración de Pablo, la masa es el cuerpo. Y lo que está diciendo es que incluso si entra en un poquito de levadura o de la antigua vida, la vida del pecado, se extenderá. Por eso debemos identificar el pecado y hacer todo lo posible para eliminarlo. Escucha lo que dicen los pastores James Merritt y Danny Akin sobre la importancia de la disciplina de la iglesia y la protección del rebaño. Dicen, la disciplina de la iglesia reconoce una verdad espiritual muy simple. El pecado es malo para la iglesia. Si no se controla, se extenderá como una mala hierba invasiva y descontrolada por toda la comunidad. Crecerá a lo ancho y a lo profundo, y estrangulará la pureza de la iglesia y su maravilla por el Evangelio. La pasión por los que no han sido alcanzados se secará. El amor por la palabra morirá. El respeto por los ministros de la palabra desaparecerá. Satanás prefiere tener un poco de levadura dentro de la iglesia que toda una masa levantada fuera de la iglesia. Iglesia, nosotros somos una familia, un cuerpo. No podemos dejar que los problemas queden sin resolver. Piensa en un cuerpo. Si la mano tiene una enfermedad, vamos al doctor y él nos dice cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y escuchamos lo que nos dicen, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, la enfermedad podría extenderse a otras partes del cuerpo, ¿no? Y en casos extremos puede que nos sugieran que nos cortemos la mano, lo cual parece drástico, pero si es la única forma de evitar que la enfermedad se extienda al resto del cuerpo, lo hacemos. Porque si no se trata, otras partes se enfermarán. Y al final todo el cuerpo morirá. Entonces la disciplina de la iglesia nos ayuda a proteger el cuerpo de Cristo. Pero no por nuestras propias fuerzas, iglesia. Lo hacemos gracias al poder del Evangelio. La disciplina de la iglesia es la búsqueda de la santidad que intenta salvar a los perdidos y proteger al rebaño según nuestro propio poder. No, según el poder del Evangelio. Sigamos con el versículo 7 y leamos hasta el versículo 8. Dice así: porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Perdón, iglesia. Esto es realmente importante por nosotros. La disciplina está arraigada en el Evangelio. Y el Evangelio vivido. No es algo impulsado por nuestras emociones, preferencias o frustraciones. Se lleva a cabo según el poder del Evangelio. El versículo 7 lo dice: porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Porque nos recuerda otra vez de la Pascua, cuando el pueblo de Dios se salvó por la sangre de un cordero.
Eso siempre señalaba hacia Jesucristo, nuestro verdadero Cordero Pascual, que fue sacrificado por nosotros. Gracias a Él ya no estamos bajo el juicio. Y esto lo cambia todo. No buscamos la santidad para ser salvos. Buscamos la santidad porque ya hemos sido salvos. Como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que cuando practicamos la disciplina de la iglesia, no estamos tratando de hacer que alguien sea aceptable ante Dios. Les estamos recordando quiénes ya son en Cristo. Por eso dice Pablo, sino como panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En Cristo has sido purificado, así que ahora vive como tal. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Por eso no debemos de dejar que el pecado reine. La disciplina de la iglesia simplemente nos ayuda a vivir esa realidad. Nos dice, ya no eres esa persona, Cristo te ha liberado. Y eso significa que la disciplina en el fondo no es dura, es una esperanza. Tampoco es un juicio, es una redención. Imagina a alguien que ha sido rescatado de la esclavitud y que empieza a volver hacia sus cadenas. El amor no se queda callado. El amor tampoco les deja ir y ya estuvo. El amor va y les dice, no vuelvas atrás. Ya eres libre. Eso es lo que hace la disciplina de la iglesia. Llama a las personas para que vuelvan a su gracia. Una y otra vez. Donde conocemos el perdón y una nueva vida. Una nueva vida que busca la justicia. Y así lo dice Pablo en el versículo 8. Celebremos no con la levadura vieja, sino con sinceridad y verdad. La vida cristiana es una celebración de lo que Cristo ha hecho. Pero no podemos celebrar a Cristo mientras nos aferramos al pecado. La disciplina de la iglesia elimina la vieja levadura para que podamos experimentar de verdad la alegría auténtica. Iglesia, solo el Evangelio tiene el poder de cambiar un corazón. Ni la vergüenza, ni la presión, solo Cristo. Por eso, cuando nos enfrentamos al pecado, no solo decimos, basta, decimos, mira a Cristo. Porque si quitamos el Evangelio, la disciplina se convierte en legalismo. Pero cuando se basa en el Evangelio, se convierte en un medio de gracia. Un regalo del Señor que restaura a los pecadores y glorifica a Cristo. Así que la disciplina de la iglesia es la búsqueda de la santidad que intenta salvar a los desobedientes y proteger al rebaño según el poder del Evangelio. Y ahora nuestro quinto punto, en el contexto de la iglesia local. En el contexto de la iglesia local. Sigamos con los versículos 9 al 12. Dice así, en mi carta les escribí que no anduvieron en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues porque de juzgar, yo
a los de afuera. ¿No juzguen ustedes a los que están dentro de la iglesia? Primero Pablo dice, les escribí. Bueno, ¿a quiénes se refiere con ustedes? Y luego dice, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Así que obviamente esta responsabilidad de la disciplina de la iglesia está reservada a la iglesia local, un grupo específico de creyentes. Porque ¿cómo puedes expulsar a alguien fuera de la iglesia si no hay un dentro de la iglesia? ¿Cómo sabes quién está dentro de la iglesia? ¿Quién inicia el proceso de expulsar a alguien? Sin una iglesia local, un grupo específico de creyentes comprometidos unos con otros, la responsabilidad de la disciplina de la iglesia sería imposible. Por eso hemos dedicado tanto tiempo al proceso de la membresía, enseñando nuestras doctrinas fundamentales, enseñando lo que significa ser miembro de una iglesia local, asegurándonos de que todos estén de acuerdo. Porque yo no quiero disciplinar a alguien que no quiere ser disciplinado. Eso no funciona muy bien. Creo que hay 8 personas que han pasado por nuestro proceso y otras 8 o 10 que lo están haciendo ahora mismo. Y para que lo sepas, dentro de unos, 2 meses, vamos a celebrar un servicio en el que presentaremos a todos nuestros miembros y a sus familias para que quede claro, para que podamos hacer lo que este texto nos manda a hacer. Buscar la santidad con amor, deshacernos del pecado y buscar la justicia. Esta es la razón por la que existe la iglesia local. Y existe para la gloria de Dios. Esa es la parte final de nuestra definición. Así que leemos juntos este último versículo, el versículo 13. Dice, pero Dios juzga a los que están fuera, expulsen al malvado de entre ustedes. Pablo termina este capítulo con palabras fuertes y tenemos que entenderlo bien. Primero, Pablo nos recuerda de algo muy importante. Dios juzga a los que están fuera. En otras palabras, la iglesia no es responsable de juzgar el mundo. Dios lo hará. Él es el juez perfecto y justo. Él lo ve todo y en el día final cada persona se presentará ante Él. Eso significa que no estamos llamados a ir al mundo tratando de disciplinar a los no creyentes o esperando que ellos vivan como cristianos. No pertenecen a Cristo. No tienen el Espíritu. Y siguen muertos en su pecado. Pero la iglesia es diferente. Pablo dice, expulsen al malvado de entre ustedes, dentro de la iglesia. Iglesia, pertenecemos a Cristo. Llevamos su nombre, hemos sido comprados con su sangre. Y por eso Dios llama a su pueblo a ser santo, a ser diferente, estar apartado. Cuando se permite que un pecado sin arrepentimiento permanezca en la iglesia, no es solo un problema personal. Se convierte en un problema de la iglesia porque de una imagen falsa de Cristo. Porque da una imagen falsa de Cristo. Distorsiona el Evangelio y deshonra el nombre de aquel que nos salvó. Este último versículo nos lleva en última instancia a la gloria de Dios. La disciplina de la iglesia no se trata de controlar, ni de ser duros, ni de ganar discusiones. Se trata de honrar a Dios. Se trata de decir que Cristo es tan precioso y que su santidad es tan importante que no podemos tratar el pecado a la ligera. Y al mismo tiempo es un acto de amor
porque amamos el pecado, porque amamos el pecador lo suficiente como para corregirlo. Amamos a la iglesia lo suficiente para protegerla y amamos a Cristo lo suficiente como para obedecerle. Así que cuando Pablo dice expulsen al malvado de entre ustedes, no está llamando al legalismo ni a la dureza, sino a la obediencia fiel a un Dios santo. Bueno, hemos definido la disciplina de la iglesia como una búsqueda de la santidad que intenta salvar a los desobedientes y proteger al rebaño según el poder del Evangelio en el contexto de la iglesia local y para la gloria de Dios. Entonces aquí está mi ánimo final para nosotros esta mañana. En primer lugar, examina tu propio corazón. Más que todo, ¿hay algún pecado que estés tolerando, minimizando, ocultando? No esperes a recibir disciplina. Acércate a Cristo ahora mismo. Confiesa, arrepiéntete y confía en su gracia. Porque Él perdona y restaura. En segundo lugar, estar dispuesto a ayudar a los demás con amor. No con orgullo ni dureza, sino con humildad y sinceridad. Recuerda que no eres mejor que nadie. Simplemente eres un pecador salvado por la gracia que ayuda a otro pecador a ver la verdad. Y en tercer lugar, seamos una iglesia que se toma en serio la santidad, porque nos tomamos en serio a Cristo. Iglesia, Jesús se sacrificó por ti. La iglesia a la que Él llama a su novia. Hemos sido purificados, así que vivamos como tales. Caminemos con sinceridad y verdad. Ámanos los unos a los otros lo suficientemente como para decirnos la verdad. Y busquemos juntos la santidad para la gloria de Dios. Y yo sé que si podemos hacer eso como iglesia, vamos a ser un pueblo con mucha alegría, marcado por la alegría del Evangelio. Pero también nuestro Dios va a recibir el honor que merece, ¿verdad? Bueno, oremos, iglesia. Padre Celestial, te amamos. Gracias por enviarnos, Jesús, para morir en una cruz, para salvarnos de nuestros pecados y para formarnos como un nuevo pueblo, una nueva iglesia. Gracias por esta iglesia, Iglesia Bíblica de Santa Cruz. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te dé gloria, que te ame lo suficiente como para buscar la santidad, que ame a los demás lo suficiente como para señalar el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que discipline bien y que te dé gloria que mereces. Te amamos y te pedimos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, ahora vamos a tener un tiempo para responder al mensaje que acabamos de escuchar de la palabra de Dios. Entonces, mientras estamos cantando, mi esperanza es que podemos, examinar nosotros mismos. Si hay pecado que necesitamos confesar, debemos hacerlo. Y si hay pecado en otra persona, esta oportunidad también es para ayudar a su hermano. Y también poner nuestra atención en Él, donde viene el poder para hacerlo. Entonces pongámonos de pie, iglesia, y vamos a...